Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Le agradecemos, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. En sus manos nos entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con una miniserie que hemos titulado El Espíritu Santo en la Trinidad. Hemos dicho que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia porque es una palabra del latín. Sin embargo, aunque la Biblia se escribió en hebreo, una parte en arameo, y la otra parte, la parte del Nuevo Testamento en griego koiné, la palabra deidad significa divinidad. El Espíritu es parte de la deidad. El Espíritu es un ser divino como el Padre y como el Hijo. Forma parte del equipo Elohim. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el equipo conocido como Elohim. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el versículo 2, la palabra de Dios dice, y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y añade, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ruach Elohim. Cuando leemos el libro de Génesis, cuando leemos la Biblia, descubrimos que solo hay 3 personas en toda la Biblia que llevan este apellido Elohim. Encontramos a Ruach Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 2. En Génesis 41, versículo 38 aparece otra vez el término Ruach Elohim o el Espíritu de Elohim. En Éxodo capítulo 31, versículo 3, el término aparece nuevamente cuando Dios le dice a Moisés acerca de Bezalel, y lo he llenado del Espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dejar de lado la Biblia ha llevado a las personas a cada vez convertirse en más religiosas, pero menos cristianas. Tristemente, hoy nos encontramos en un mundo llamado cristiano, que se ha enfatizado y enfocado mucho en la religiosidad por el desconocimiento de la palabra de Dios, al punto que han tratado de cercenar, de quitar, de cortar una persona del equipo Elohim, la persona Ruach Elohim. En el capítulo 35 del libro de Éxodo, los versículos 30 a 31, Moisés le habla al pueblo lo que Dios le había dicho. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Número 1. El primer nombre que aparece del equipo Elohim es Ruach Elohim, el Espíritu de Elohim. Elohim es un nombre plural. Cuando aparece la palabra Elohim, inmediatamente debemos pensar que está presente más de una persona. Y el primer miembro de este equipo
Elohim es Ruach Elohim, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2. La palabra Elohim significa supremo, significa todopoderoso, significa creador, significa el que todo lo puede. El equipo Elohim, Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim, traducido del arameo Bar Elohim, ese equipo Elohim es un plural, Elohim. Cuando seguimos mirando en esta introducción, el segundo miembro del equipo Elohim, Yahweh Elohim, Génesis capítulo 2, versículo 4 al 8, versículo 15 al 18, versículo 21, 22, estamos introduciendo el estudio, descubrimos que hay un segundo miembro del equipo. Dice la Biblia en Génesis 2, 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día que Yahweh Elohim hizo los cielos y la tierra. Más adelante en el versículo 5 aparece otra vez el término Jehová Dios y se repite en el versículo 7 cuando dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos presenta las evidencias, las pruebas de lo que Dios hace y también de quién es Dios. En este caso, estamos hablando de Elohim. En el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando leemos la Biblia como la que interpreta la Biblia, cuando leemos la Biblia como su sola intérprete, cuando usted permite que la Biblia se explique a sí misma, entonces descubrimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es la verdad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es verdad, el Espíritu Santo es la verdad, Jesús es la verdad. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando usted va por diferentes lugares, descubre que hoy hay una fiebre espantosa, criminal y dolorosa en los grupos denominados religiosos. Algo, me atrevo a decir que el mismo diablo se ha levantado para atacar la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora, le hago una pregunta. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo número 8, ¿qué dijo el Señor Jesús? San Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Quién es que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio? Dice la Biblia, San Juan 16, versículo 8, el Señor Jesús, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ruach Elohim, y ahora estamos viendo a Yahweh Elohim. En el capítulo número 2, versículo 18 hasta el versículo 22, encontramos que se repite una y otra vez Yahweh Elohim. Por ejemplo, en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ruach Elohim, Yahweh Elohim. Nos falta un miembro del equipo Elohim. ¿Cuál es el miembro que falta? En el libro de Daniel capítulo 3 versículo 25 la Biblia dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En arameo, Bar Elohim, traducido al hebreo, Bar Elohim. Entonces tenemos Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo.
Es bueno tener eso claro y en mente, porque cuando usted investiga la Biblia, descubre esos tres personajes guiando y dirigiendo todo en la Biblia. Ahora vamos a trabajar. Cuando vamos al libro de Daniel, encontramos en el libro de Daniel la presencia de Ruach Elohim, la presencia de Yahweh Elohim y la presencia de Bar Elohim. ¿Por qué estamos presentando estos textos? Recuerde, siempre usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué van a tomar en cuenta cuando el Señor Jesús venga? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Usted puede pensar, puede hablar, puede decir, pero el secreto está en la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted estudia la vida de Jesús, Jesús decía, escrito está. Cuando estudia a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, siempre se refieren o hacen referencia a la palabra de Dios. No es cuestión de argumentación, no es cuestión de opiniones o ideas, es cuestión de la palabra de Dios. Elohim en Daniel. Veamos primero la palabra Elohim, cómo aparece en el libro de Daniel, y luego veremos a Ruach Elohim, veremos a Yahweh Elohim y veremos también a Jesús o Bar Elohim en arameo. Las pruebas o evidencias nos ayudan a seguir y continuar con el método de Dios. Mira lo que dice en el libro de Números. Vamos rapidito. Números capítulo 14. ¿Qué dice Dios? Números capítulo número 14. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Llama la atención cómo Dios una y otra vez nos presenta esta descripción, esta idea. Dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa dice? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Mi pregunta, ¿hizo Dios señales o no hizo señales? ¿Las hizo o no las hizo? ¿Eran pruebas o evidencia para que el pueblo creyera? A ver, ¿sí o no? ¿Creyó el pueblo? Lamentablemente, el pueblo no quiso creer. Ahora, estamos presentando las pruebas o las evidencias que dicen quién es Elohim. Usted tiene uno de dos caminos. O usted cree, porque usted está aquí porque usted cree en la palabra de Dios. ¿Así o no es así? Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y dice ahora, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, 31. Hace Dios y realiza Dios hechos tangibles, claros, para que la gente crea, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia nos da las evidencias para que nuestra fe esté basada en los hechos de Jehová. La fe no es un asunto basado en los criterios humanos. No. La fe es el resultado de la manifestación de Dios en beneficio del hombre. Y cuando el hombre le cree a Dios por la manifestación que ha hecho, entonces el Espíritu Santo produce en el hombre un fruto conocido como fe, que es dependiente del fruto amor. Es imposible conocer a Dios y no tener fe, porque fe significa creer en Dios, fe significa estar seguro de Dios, fe significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. En la medida que usted se llena de la palabra de Dios, así se fortalece y aumenta su fe. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe es, ¿por qué cosa? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está estudiando la Biblia, si usted no está lleno de la Biblia, perdóneme, entonces usted tiene un pensamiento positivo, pero no tiene fe. La fe nace de Dios a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Veamos la palabra Elohim en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo número 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. En el versículo 9, Daniel 1:9 dice: y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién lo hizo? Elohim. Aquí aparece el nombre Elohim, el nombre plural del gobierno divino. Ponga cuidado. En el capítulo 9, versículo 3, dice: y volví mi rostro a Elohim el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El nombre aparece otra vez en el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. En la primera parte del libro de Daniel aparece el nombre de Elohim, pero veremos en los detalles más adelante cómo aparece el nombre de Rúa Elohim, el nombre de Yahweh Elohim y el nombre de Bar Elohim en arameo, que ya hemos dicho es Bar Elohim en hebreo. Estas evidencias o pruebas crean en nuestro cerebro patrones de pensamientos. Usted no es lo que usted quiere hacer, usted es el resultado de lo que usted ha hecho para crear esos patrones que tiene en su mente. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces hay que ver dónde se formaron esos patrones de pensamiento que usted tiene. Si no se formaron en la palabra de Dios, perdone, usted es una bomba de tiempo. En el versículo 17, ahora pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo. En el versículo 18, inclina, oh Elohim mío, tu oído, es la oración de Daniel. En el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está derramando su corazón delante de Dios. Y ahora veamos entonces esta parte interesante y sabrosa en el libro de Daniel. Número 1, Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Daniel capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer estos pasajes para que el tiempo nos pueda rendir. Daniel capítulo número 4, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es, ¿cómo? Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora, ¿qué cosa dice? El espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, el espíritu de Elohim, en arameo, que es el espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, el mismo Ruach Elohim de Génesis capítulo 1, versículo 2. Veamos cómo aparece el nombre del Espíritu Santo en el libro de Daniel. Número 1. Daniel 4:8, Daniel 4:9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Cuando usted decide hacer de la Biblia la guía de su vida, usted compromete a Dios con la vida suya. Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con ningún ser humano. Ahora, cuando usted toma la palabra de Dios y la hace suya, entonces Dios está comprometido con usted, porque Dios no miente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. Si usted se llena de la palabra de Dios, si usted se envuelve con la palabra de Dios, si usted se sumerge en la palabra de Dios, está comprometiendo a Dios a que haga las cosas en la vida suya. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Dios
no miente. Y la Biblia lo muestra y lo demuestra. Necesitamos volver a la Biblia. En el versículo 18 del capítulo 4 de Daniel, otra vez aparece el nombre Ruach Elohim. Dice Nabucodonosor: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos, el espíritu de Elohim, el espíritu de Elahim en arameo. ¿Por qué dice dioses santos? Porque es un plural. Elahim, Elohim es un nombre plural. Nos dice que el gobierno divino está conformado por Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim. Pudiéramos decir, está conformado por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. En el capítulo 5 de Daniel, los versículos 11 al 14, se repite otra vez la frase Ruach Elohim. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Versículo número 13. Entonces Daniel fue traído al rey, delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. En el capítulo 6, versículo 3 de Daniel dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa dice? Un espíritu superior. ¿Quién estaba en Daniel? Estaba Ruach Elohim. ¿Dónde está Yahweh Elohim en el libro de Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 4. En Daniel 9, 4, versículo 9, versículo 10, versículo 13, versículo 14, versículo 20. Estoy dando todos los versículos porque esto se está grabando y usted puede sentarse otra vez yendo a la página La Voz del Consolador Oficial, canal de YouTube, y puede otra vez repasar lo que estamos diciendo. Hay 5 cosas que deberíamos ver de Elohim. Número 1, el significado de Elohim. Número 2, Elohim en Daniel. Número 3, Elohim creador. Número 4, Elohim en su trono. Número 5, los miembros de la deidad. Y finalmente, lo que significa uno es. ¿Por qué dice que Elohim es uno? ¿Qué significa uno? ¿Cuál es el valor de esa palabra? Es un estudio para más adelante. Veamos ahora a Yahweh Elohim. Capítulo 9, Daniel, versículo número 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Jehová mi Dios, Yahweh Elohim. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Yahweh Elohim otra vez. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. No obedecimos a la voz de Yahweh Elohim. Mire que ya vimos el Espíritu Santo, Ruach Elohim. Ahora cambia el nombre y ponen otro nombre distinto a Ruach Elohim. Ahora es Yahweh Elohim. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. La Biblia una y otra vez pone las cosas en claro y define los términos. Yahweh Elohim. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Yahweh Elohim. Número 2. Número 3, ya leímos en Daniel capítulo 3, versículo 25, cuando dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante, como dice, a hijo de los dioses, Bar Elahim, y en hebreo Bar Elohim. Mi pregunta: ¿presenta la Biblia evidencias acerca de la persona del Espíritu Santo? Sí. ¿La persona del Padre? Sí.
la persona de Jesucristo? Sí. ¿Cómo les llama? Al Espíritu Santo le llama Ruach Elohim. Al Padre le llama Yahweh Elohim. Y al Hijo le llama Bar Elohim. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta entonces, ¿necesitamos volver a la Biblia? A ver, ¿sí o no? Usted dirá, pastor, ¿y por qué es tan importante lo que estamos estudiando? Y le contestaré, usted no tiene idea la guerra que hay contra el Espíritu Santo en iglesias cristianas en cualquier rincón de la tierra. Y hay una serie de confusiones que da tristeza y pena, que en un tiempo como el que vivimos, que es un tiempo especial, donde necesitamos urgentemente ser bautizados con el Espíritu, la gente distraída bombardeando al Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted a la palabra de Dios? Veamos ahora un perfil maravilloso. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si el nombre Elohim es plural, si Ruach Elohim, si Yahweh Elohim, si Bar Elohim son parte del equipo Elohim que creó todas las cosas, entonces pregunto, ¿debería ser Ruach Elohim un creador? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Debería ser Yahweh Elohim un creador? Sí. ¿Y debería ser Bar Elohim un creador? Sí. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Comencemos con Ruach Elohim. En Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 1, versículo 2. Y la tierra estaba ¿cómo? Desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estaba presente Ruach Elohim, sí o no? ¿Estaba presente o no estaba presente? Mira lo que dice Job 33, versículo 4. Y el Espíritu de Elohim me hizo, y el soplo, Ruach, del Omnipotente me dio vida. ¿Da vida el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Tiene poder para crear el Espíritu Santo? La Biblia dice que sí. Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el Ruach de su boca. ¿Tiene el Espíritu Santo poder para dar vida? ¿Sí o no? ¿Es el Espíritu Santo creador? Sí, Señor. Veamos ahora a Yahweh Elohim, Génesis capítulo 2, versículo 4, versículo 7 al 9, versículo 21 y versículo 22. Dice el 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces, Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se repite la idea en el versículo 8, cuando dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca hemos tenido dificultad en creer que el Padre es un todopoderoso creador. Nunca hemos dudado de que Cristo es creador, pero necesitamos dejar muy en claro que el Espíritu Santo, como parte del equipo, también es creador. En el versículo 21 del capítulo 2 de Génesis, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿qué cosa? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunto, ¿es el Espíritu Santo creador? Sí. ¿Es el Padre creador? Sí. ¿Es Jesús creador? ¿Es creador o no es creador? Ya vimos que Bar Elohim aparece en Daniel capítulo 3, versículo 25. Ahora mire qué cosa linda dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era, Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué dice ahora? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿es Cristo creador? ¿Sí o no? Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Le pregunto, ¿es Jesucristo creador, sí o no? Sí. En San Juan capítulo 11, versículo 17, 25, 26, 43 al 45, el Señor Jesús se presenta después que Lázaro había muerto. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Qué le queda a una persona de 4 días de muerta? Si no lo tienen en una morgue, si lo tienen en una cueva o lo tienen en un lugar cualquiera, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Se descompone. ¿Y cuál es el cuadro que presenta un cuerpo de una persona muerta en una tumba? ¿Se pone feo o no se pone feo? ¿Se pone feo o no se pone feo? Sale un gusano muy extraño, ¿verdad? Hay una historia que nunca puedo olvidar. En Puerto Plata, trabajaba en el cementerio un hermano de la iglesia. Era un hermano muy expresivo. Y uno de sus trabajos era esas sepulturas viejas, tenía que, ya se le acababa el tiempo a la persona, pues sacaban las cajas, abrían las cajas, sacaban los muertos y él tenía que picarlo como si estuviera pirando palo seco y echarlo en un saco y echarlo en una fosa común. Él era chiquitito y él ya era un deporte para él porque ese era su trabajo. Le decían la sección tal ya está vencida y él iba, venían con una palita, quitaban la tierra, abrían, entonces sacaban la caja y su trabajo era venir atrás, ¿cómo me explico yo? Podando. ¿Le parece bien la palabra podando? Y él ya era como un deporte para él, que él ponía a la gente delante de él y decía, wow, este sí era grande. Y agarraba su machete y empezaba a picarlo de abajo para arriba. Y lo partía en pedazos y lo echaba, pero para él eso era como muy normal. Y lo echaba y que se quede. La pregunta es, le dije yo, pero venga acá, usted nada más ve los muertos así ya cuando están secos. Me dice, sí, pero espérese, yo soy curioso. Digo, ¿cómo así? Y empezó a contarme unas historias de hace un buen tiempo. Me dice que una vez murió una jovencita y la enterraron muy rápido. Y entonces los familiares vinieron a averiguar qué fue lo que pasó. Y cuando abrieron, ya habían pasado 4 días o más, y sacaron la caja de un nicho, vieron cosas que no debían ser. Si usted es chismoso, siga usted con su chisme, yo no voy a decir lo siguiente. El cuerpo estaba tan lleno de gusanos, que habían gusanos de diferentes colores. ¿Usted quiere que se lo describa o no se lo describo? No vale la pena, no vale la pena. Le estoy diciendo esto porque hay que ver cuántos gusanos tenía Lázaro cuando Cristo llegó. ¿Estaba dañado o no estaba dañado? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué había que hacer con Lázaro? Una nueva creación. Me gusta cuando Cristo le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús dijo eso? Mi pregunta, ¿patinaba la fe de los discípulos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Al punto que cuando Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto, le decía, nuestro amigo Lázaro duerme, si duerme entonces se sanará. Y entonces tú dices, estos sí están tapaditos, mira, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, más yo voy a despertarle. ¿A qué iba Jesús? ¿Tiene Cristo poder para despertar los muertos? Sí. ¿Resucitar los muertos? Sí. ¿Tiene o no tiene poder? Sí. ¿Se recuerda el hijo de la viuda de Naín? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Sí. La hija de Jairo, ¿cómo estaba? Bueno. Pero Lázaro estaba ¿cómo?
Bien muerto, compadre. ¿O no? ¿Cuántos días tenía ya? ¿Cuántos días esperó Jesús? 4 días. Y cuando llegaron, ¿qué le reclamó Marta? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. ¿Y qué le reclamó María? Si hubiera estado aquí, mi hermano no se muere. ¿Y qué dijo la gente? Y este no podía haber ayudado y que... Pregunta, ¿dice Jesús lloró o no lo dice? Pregunta de examen. ¿Por quién lloró Jesús? ¿Por Marta? ¿Por María? ¿Lloró por Marta o por María? ¿Lloró por Lázaro? Es doloroso y triste cómo la gente se desenfoca. Pregunto, ¿sabía Cristo lo que haría cuando llegara donde Lázaro o donde Marta y María? Sí. ¿Sabía Cristo que iba a resucitar a Lázaro? Sí. Entonces, ¿por qué lloró? Sigo haciendo, lo pongo más difícil. Dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién lloró Jesús? Y le hago la pregunta a usted. ¿Debería Cristo llorar otra vez por usted? ¿Tiene Cristo poder para hacer maravillas? ¿Por qué usted no lo cree? Y usted me preguntará, ¿cómo sabe usted que yo no lo creo? Y yo le contestaré, ¿cuánta maravilla está haciendo en la vida suya? Él dice en su palabra que el evangelio se predica por testimonio. ¿Dónde están los testimonios? ¿Qué hace la gente hoy día? Argumentar. ¿Quién es el rey de la argumentación? El diablo. Mire qué cosa. Mire qué cosa. Mi pregunta. ¿Nos mandaron a argumentar? No. Nos mandaron a predicar la palabra de Dios. Y nos mandaron a predicar por testimonio. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa? Por testimonio. Mi pregunta, ¿estaba muerto Lázaro o no estaba muerto? ¿O estaba bien muerto? ¿Los escribas y los fariseos lo sabían o no lo sabían? A ver, ¿lo sabían o no lo sabían? ¿Había escribas y fariseos ahí en la casa de Marta y María cuando Cristo llegó? Sí, Señor. ¿Y que hace tanta cosa? ¿Por qué no evitó que el muchacho se muriera? Y cuando llegaron a la tumba, que vinieron la gente, todo lo curioso, ¿qué dijo Jesús? Primero le oró al Padre y luego le dijo, quitad la piedra. Mi pregunta, ¿qué le dijo Marta? A mí me gustan los diálogos de ese incidente porque cuando Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo le dijo, tu hermano resucitará. Y ella que se la sabe toda, se conoce la teología, le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Mire qué barbaridad, ¿eh? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted está seguro? ¿O se le aflojan las rodillas cuando ve una gente muriéndose? Llegamos al hospital, llegamos a la clínica Corominas. Y el tipo se estaba muriendo. Es una de esas gente cabezona que el Señor le da oportunidad y le presenta la salvación y las cosas de este mundo lo entretienen. Me preguntó, ¿usted es un pastor de iglesia adventista? Le respondí, sí, señor. Mire si el tipo era un creyente fiel que me dice, enséñeme su credencial. Un tipo que se está muriendo. Se le está llenando de toxina a todo el cuerpo porque los riñones ya no aguantaban más diálisis. Un tipo que se está muriendo y quiere que le presenten la evidencia. Y yo lo miro y me río. Saco mi cartera, saco mi tarjetita, mi carnet de mi credencial de ministro y se le enseño. Cogí la ley y dice, oh, ahora sí. Me la pasa, la agarra y empieza a llorar. Pero yo estaba caliente en ese momento. Y me dice, cuando yo era joven conocí el mensaje, un lenguaje de nosotros. Y le dije a Dios que me diera tiempo porque yo necesitaba primero estabilizarme. Y quería la seguridad de mi familia. Y quería producir suficiente para saber que iba a ser la obra de Dios. Y ya yo estoy más caliente todavía, ¿eh? Y entonces le dije, pues le llevó mucho tiempo. Y me dice, me llevó toda la vida. Digo, pero usted se ve joven, usted es un hombre, un tipo que no tiene ni 55 años. Y estaba dañado completamente.
Y dice que trabajaba tanto en el monte con vacas y de esas cuestiones, que no tenía tiempo ni de llevar agua, que cuando llovía, ustedes han visto los pozos que se hacen, ¿verdad? Y esa cosa verde que se le pone encima. Dice que echaba a un lado esa cuestión y se veía ese tipo de agua, para no perder el tiempo. Y perdió la vida. Cuando terminó, me dijo que le había orado a Dios que por favor quería un pastor de la iglesia adventista que viniera para él pedirle que orara y que lo presentara delante de Dios porque se ve que estaba muriendo. El tipo ya se iba a morir. Los médicos lo pusieron ahí, mire, cuidado intensivo. Cuando terminó su discurso empezó el mío. Y entonces él dijo sí a todas las cosas que le pregunté. Y le dije, ahora vamos a orar. Oramos. Cuando terminé de orar, así sereno y calmado, le dije, bueno, mi amigo, usted puede morirse en el momento que usted quiera. Ya usted está presentado delante de Dios. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? A ver, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Me refiero al ladrón que le creyó a Jesús, no al otro. ¿Qué le dijo el ladrón a Jesús? Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué cosa? Acuérdate de mí. ¿Qué le contestó Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta, ¿iba a estar ese día Jesús en el paraíso? No, iba a estar en la tumba. Pero, después que Cristo resucitó, ¿subió al cielo? Sí. ¿Qué le dijo a María? No me toques, que aún no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero después que fue y presentó todos los asuntos, ¿regresó o no regresó? Y entonces se reunió con los apóstoles, ¿sí o no? Sí. ¿Lo tocaron o no lo tocaron? Sí. ¿Lo tocó Tomás o no lo tocó? Sí. ¿Comió con los discípulos o no comió? Había realizado su obra, estaba confirmado que había completado su obra, que había triunfado. Entonces están delante de la tumba, el todopoderoso Jesucristo, enfrente de la muerte y de las huestes del enemigo. Y Cristo después que ora le dice a la gente, quiten la piedra. Y Marta aparece, Señor, no, espérate, que ya hace 4 días y ya hiede. ¿Es día o no es día? ¿Es día o no es día? No te he dicho, le dijo Jesús, que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Movieron la piedra o no la movieron? ¿La movieron o no la movieron? ¿Qué dijo Jesús? Dijo el nombre, Lázaro. ¿Qué cosa? Ven fuera. ¿Por qué no dijo, ven fuera? Ay, mi madre, es un reguero muerto, resucitado, compadre, que todavía estuvieron muertos levantándose. ¿A quién llamó? A Lázaro. Lo llamó por nombre, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Obedeció. ¿Estaba podrido o no estaba podrido? ¿Sí o no? Sí. Usted puede estar todo lo podrido que le ha dado su gana, pero si usted le cree a Jesucristo, le resuelve el problema. Porque Él es todopoderoso creador. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pienso que ya tenemos que aterrizar. Me gustan las expresiones del Señor Jesús. Dice el versículo 45 del capítulo 11 de San Juan. Entonces, ¿qué dice ahora? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice ahora? Creyeron en Él. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron. Déjese de tanta filosofía, de tanta argumentación. Preséntele a la gente la experiencia que usted ha tenido con el Señor. Un testimonio habla más fuerte que 20,000 palabras. Somos muy dados al concepto helenístico, al concepto griego de hablar. A veces hablamos tanto que aturdimos a la gente, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Mi madre estaba en un cierto lugar, y no sé, esa persona parece que se la cogió conmigo, y empezó a hablarme de la Biblia. Y yo calladito, junto con otras personas, empezamos a oír a la persona que está hablando de la Biblia.
Oiga, y dijo tanta cosa, que una se contradecía con la otra. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y después de un rato bien largo, entonces levanté la mano. Me dice, sí, dígame. Y le pregunté, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro. Y le pregunté lo mismo que hizo el carcelero de Filipo. ¿Qué le preguntó el carcelero de Filipo a Pablo y a Silas? ¿Qué le preguntó? ¿Y qué le respondieron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú. Creyó el carcelero. Lo bautizaron esa noche. Se entregó al Señor. Era un pagano. Le creyó a Dios. Y la persona me respondió correctamente. Y le dije, usted me ha mareado enseñándome toda la teología que usted sabe, pero ¿no le parece que hubiera sido más fácil que empezaran por el Señor Jesús? ¿Qué le garantiza que vamos a estar vivos mañana? Resolvamos hoy con el Señor Jesús. Mi pregunta para usted, ¿es Elohim un nombre plural, sí o no? Sí. ¿Significa Elohim supremo, todopoderoso, soberano? Sí. ¿Es Ruach Elohim miembro del equipo Elohim? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ruach Elohim significa el espíritu de Elohim? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted no se sabe esto, entonces yo fracasé hoy. ¿Y Yahweh Elohim es parte del equipo Elohim? Sí. ¿Es Yahweh Elohim el Padre Celestial? Sí. ¿Bar Elohim en arameo es Bar Elohim en hebreo? Sí. ¿Es Bar Elohim el Señor Jesús? Entonces, en el Nuevo Testamento, la nomenclatura Padre, Hijo, Espíritu Santo es una manera más fácil de conocer, comprender y entender a Elohim del Antiguo Testamento. Hoy damos gracia y gloria a Dios que el Padre Celestial corrió cuando Adán y Eva pecaron, que anunció la venida de Jesucristo a través de la mujer como la simiente de la mujer, que Jesucristo vino a la tierra y nació de María. Cuando Cristo terminó su ministerio, ¿a quién dijo que enviaría? Dijo la promesa del Padre. ¿Y quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Entonces, piense por un momento. Jesucristo termina su trabajo. Dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A dónde iba él? ¿A dónde su Padre? Le dijo Jesús, no le dijo, versículo 16, 17, que enviaría el otro consolador. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, estoy aquí, voy para donde mi Padre, pero no se preocupen, vamos a enviar la promesa de mi Padre, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, 10 días después, ¿qué pasa en Pentecostés? ¿Quién se derrama? El Espíritu Santo. Cuando Cristo ordenó el bautismo, dijo, ustedes van a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tanto lío con el Espíritu Santo? Yo termino con una pregunta. Amigo, amiga, ¿necesitamos conocer nuestro mensaje? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitamos conocer la palabra de Dios? Sí. Recuerde que todavía de Elohim deberíamos ver Elohim en su trono, el Padre tiene un trono, el Espíritu Santo tiene un trono y Jesucristo tiene un trono. Deberíamos ver entonces en el Nuevo Testamento el equipo o miembro de la deidad, para entonces entender lo que significa uno es, o la Shema Israel, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y venir al Nuevo Testamento y entonces ver lo que significa en San Juan capítulo 17, versículo 21 al 20 adelante, donde Cristo dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una sola carne, una sola cosa. ¿Qué significa uno? En el Antiguo Testamento, uno, Ejad, significa unidad.
significa con el mismo fin, la misma meta, el mismo propósito. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos la belleza de ser uno con el Padre y uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Y termino con usted diciendo, oiga, ¿le gustaría ser uno con el equipo de Elohim para el cumplimiento de la misión? Sí. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo lo llene con su presencia, le habilite y le capacite con los dones espirituales sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural? Sí. Póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias por enviar su Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo que nos habilita y nos capacita a través de los dones espirituales sobrenaturales para el cumplimiento de la misión. Le damos gracias, Señor, por su bendita presencia en nuestra vida. Le damos gracias por aceptarnos como colaboradores suyos en este programa de salvación de las almas. Hoy nos rendimos a usted. Le pedimos perdón por nuestra indiferencia y nuestra dejadez. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos transforme de gloria en gloria a su imagen y bendita imagen. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.